Hola, buenas noches, hermanos, hermanas, a los que no saludé. Hermoso tiempo de alabanza. Y acompáñame al capítulo de Lucas 19, versículo 28. Vamos a leer desde ahí hasta el 44. Es la lectura que nos toca en esta noche. Quiera Dios que podamos sacar enseñanza, como se han dicho en las oraciones. Y dice así, versículo 28, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y si alguien les preguntare, ¿por qué lo desatáis?, responder así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando lo desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan al pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo: os digo que si estos se callan, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, dice, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta ahí nomás la palabra de Dios, y hoy nos toca ver un capítulo muy interesante. Y sabes, acá hay un cántico de gozo, hay un cántico de alegría. Pero tal vez ese cántico de gozo y ese cántico de alegría está un poco difuso. Aún cantándolo, hay un poco de... no es muy claro lo que ellos están cantando y están exaltando a la persona del Señor Jesús. Pero, ¿sabes? Yo quería compartirte algunas cosas antes de entrar bien al capítulo y ver, ¿no?, cómo veníamos. O sea, estamos en el domingo en el cual empieza Jesús camino a la cruz. Ahí está Jesús yendo a la cruz. Ya no hay vuelta atrás, ya va hacia la cruz. El viernes, el Señor Jesús va a ser crucificado. Ese es el contexto en el cual estamos ahora metidos. Ya pasamos por un montón de cosas. El Señor Jesús va camino a la cruz. Y ¿sabes? La Escritura habla de esto. Cuando pensaba en esto, me trajo a la mente ese capítulo que está ahí en Isaías 55 y 7. Te lo leo yo. Dice: y Jehová abrió el oído, abrió mis oídos, y no fui rebelde, ni me volví atrás. Dice el versículo 7: porque el Señor me ayudará, por tanto no me avergonzaré. Por eso puse mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado. Mucho más adelante, el Señor Jesús le va a decir
Va a decir el relato bíblico, dice que cuando se cumplió el tiempo en el que iba a ser recibido en el cielo, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este es el contexto. El Señor Jesús está yendo, entendiendo hacia dónde va y cuál es el propósito y por qué va allá. ¿Sabes? La gente venía viendo las maravillas. ¿Cómo no va a cantar? ¿Cómo no va a alabar? ¿Cómo no va a exaltar la persona de Jesús? Mirá, había resucitado a Lázaro. A poquitos días había resucitado a Lázaro. Se había encontrado con Zaqueo. Y la gente se maravillaba de lo que Zaqueo decía. Voy a devolver todo. No quiero más esta vida. Acá encontré la vida. En medio del camino también, ¿sabes qué? Va a sanar a 2 ciegos. Iba la caravana, ¿no? Y ahí está el relato de Bartimeo. Iba una caravana. ¿Hacia dónde iba la caravana? La caravana iba hacia Jerusalén. Y por ahí la gracia tocó a Bartimeo. Los discípulos habían experimentado tiempo con Jesús. Habían visto sus maravillas y sus milagros. ¿Cómo no van a cantar lo que estaban cantando? ¿Cómo no van a cantar? Si el Señor Jesús podía alimentar a 5.000, podía alimentar una nación. Si el Señor podía resucitar a un hombre, ¿cómo no se va a levantar en medio de un pueblo oprimido? Las personas iban en una caravana y en un momento en el cual las maravillas y los milagros de Jesús tomaban más connotación. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo estaba escrito, el reloj de Dios estaba avanzando y la cruz estaba cerca. A mí me ponía a pensar cuando el fariseo le dice, pero pará, decile a tus discípulos que no digan lo que están diciendo. Y el Señor Jesús le dice, no, lo van a seguir diciendo. Y si ellos no lo dijeran, lo van a decir las piedras. Y me ponía a pensar en el momento en el que querían exaltar al Señor Jesús en medio de la multitud y el Señor se escondía y se iba. Y cuando querían proclamar rey al Señor Jesús, el Señor Jesús les decía, no, este no es el tiempo. Cuando la mamá le dice, bueno, este es el Señor y acá está, y le dice, no, esperá, mujer, todavía no llegó el tiempo. Bueno, este es el tiempo. Estamos yendo al tiempo, al cumplimiento de la palabra. Por eso es importante entender, y sabes, lo primero que veo cuando me pongo a ver al Señor Jesús entrando a Jerusalén en un pollino, veo la obediencia de Dios. Lo primero que quiero que veamos es la obediencia de Dios. ¿Por qué la obediencia? Porque mirá, ahí empieza del 28 al 35. Empieza diciendo, y mandó después ahí en el versículo 30, dice, envió a 2 discípulos diciendo, andá a la aldea y vas a encontrar un pollino. Y ese pollino lo vas a traer, porque es necesario que lo traigas para que yo entre a Jerusalén. El Señor Jesús siempre fue obediente, aún en medio de la presión de saber de que estaba yendo a Jerusalén a ser crucificado. No voy a ir atrás, dice Isaías, no voy a volver para atrás. Para esto vino el Señor Jesús. Veo la omnisciencia del Señor y veo la obediencia del Señor. Porque le dice a los discípulos, andá allá donde te digo y ahí vas a encontrar. Y si te preguntan, contestá esto. ¿Era necesario? Era necesario, la obediencia era necesaria. ¿Para qué? Para pagar en la cruz, pero para dejarnos ejemplos. Para dejarnos ejemplo de la obediencia. ¿Sabes? Haciendo esto el Señor Jesús se cumplía una profecía.
la de Zacarías 9:9 y en Mateo, porque sabés, los 4 evangelios hablan de este momento. Tan importante fue este momento que los 4 evangelios hablan de esto y cada uno va agregando cosas. Y Mateo habla de la profecía y dice así: decid, hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Me asombra la obediencia del Señor Jesús. Él iba a entrar como rey. Y como rey, podría haber dicho: ¿no hay un caballito para mí? ¿No hay un caballo? ¿No hay una guardia ceremonial que me acompañe a la entrada de Jerusalén? Pero estaba profetizado. Y eso es lo que me encanta del Señor Jesús. Te deja la obediencia como ejemplo y Él vivió la obediencia. ¿Cuánto nos falta de obediencia? Dice Mateo 5:18, dice que no va a pasar ni una jota ni una tilde hasta que pase el cielo y la tierra. No va a pasar ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. El Señor tenía que cumplir absolutamente todo lo que estaba escrito sobre Él. Y Él fue obediente. El Señor Jesús dijo: yo he venido a cumplir la ley. Es que yo tengo que ser obediente. Yo tengo que cumplir la ley. A esto vine. Y sabes, yo decía, dentro de la obediencia está la humildad del Señor Jesús. Porque me ponía a pensar y decía, el pollino, ¿de quién era? La Biblia dice que le dijo: si viene alguien y te pregunta por qué lo desatás, decile que el Señor lo necesita. Pero el pollino, ¿de quién era? El pollino era de Él. Porque la Biblia dice que por Él, para Él, son todas las cosas. Y de Él son todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Absolutamente todo es de Él. Sin embargo, en Marcos aclara que lo pidió prestado. Qué humildad la del Señor Jesús para vivir en obediencia. Y me ponía a pensar, tomó prestado un establo para nacer, tomó prestado una barca para predicar y para atravesar el mar, tomó prestado un aposento para disfrutar con sus discípulos, aunque todo era de Él. En un momento le dijeron: ¿dónde moras? Y Él les dijo: yo no tengo dónde apoyar mi cabeza, no tengo almohada, no tengo piecita, no tengo absolutamente nada. Porque mi objetivo es obedecer a aquel que me mandó. Y esto lo quiero sacar para mí. Y entender la frase con la que se desactiva cualquier pregunta. Los hombres le dijeron a los discípulos: ¿por qué desataste el pollino? Y ellos le dijeron: el Señor lo necesita. Se terminó la pregunta y los cuestionamientos. Ahora todo lo nuestro es de Él. Tu tiempo, tu familia, tus bienes, tus talentos, absolutamente todo. ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer y a sacrificar por el Señor Jesús? La Biblia dice que Él lo tomó prestado. El Señor Jesús no se olvida de absolutamente nada de tus sacrificios, siempre y cuando sean para Dios. Aquel tiempo que perdiste para ir a hablar, aquella película que te perdiste en familia, aquel dinero que diste en nombre del Señor Jesús, Él los tiene todo anotado. Él te dice: préstame, porque yo lo necesito. Yo necesito que obedezcas y pongas todo absolutamente a tu servicio. En segundo lugar, avanzando ya con la lectura,
Viene del del versículo 36 al 40. Va a venir algo que yo lo llamo intereses diferentes, ¿no? Yo en segundo lugar veo intereses diferentes de dos personajes en la misma escena. Veo intereses totalmente diferentes. Y nosotros corremos el riesgo de vivir intereses diferentes a los del Señor. Ahí empieza en el versículo 36 diciendo: y a su paso tendían sus mantos, y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Hay intereses diferentes. Alababan a Dios por todas las maravillas que habían hecho, por todo lo que se había mostrado de Dios, por todo lo que Jesús había predicado de Dios. El problema es que ellos veían al Rey libertador terrenal. Jesús estaba entrando en Jerusalén y las personas lo que veían era un Dios que venía a librarlos de la esclavitud de Roma, que venía a solucionar sus problemas económicos porque iba a desterrar a Roma y iba a quitar a todos los cobradores de impuestos y a todo imperio que los oprimía. Venía a completar ese sueño que tenía Israel de ser libre. Eso era lo que pensaban. Por eso dice: bendito el Dios que viene a traer paz, nos viene a liberar. Ahí viene el Señor Jesús a liberarnos. Y no entendieron. Pero no entendieron. Muchas de las personas que estaban ahí no entendieron. Juan 12:16, hablando de lo mismo, de la entrada triunfal, dice que los discípulos no habían entendido lo que estaba pasando, lo que se cantaba, lo que hacían, no lo entendían. Dice que después, mucho más tarde, por medio del Espíritu Santo, comprendieron todas las cosas, de por qué había pasado todo ese circuito, por qué llegó a Jerusalén, por qué fue injustamente acusado, por qué fue a la cruz. Entendieron después. Y sabes, el problema de nuestra vida es que creamos que el Señor viene a solucionar aquellos problemas que son terrenales. Y sabes, el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. El Señor Jesús vino a salvarte a vos y a salvarme a mí del fuego, de una condenación eterna, de una eternidad sin Dios y sin esperanza, de vivir en un mundo sin esperanza, angustiado, trabajado y cargado. Muchas veces las personas se acercaron por los milagros y por las maravillas, y solo eso era la manifestación de su gracia. Pero cuando completa su gracia, es en la cruz del Calvario. No importaban tanto los milagros, no importaban tantas las manifestaciones del Señor Jesús que hizo en esos 3 años de ministerio. Importaba lo último: morir en una cruz, cumplir toda la Escritura y pagar por los pecadores, pagar por los que teníamos deuda. Vos y yo teníamos una deuda impagable y Él la pagó en la cruz del Calvario. Cuán importante es poder analizar tu corazón y analizar mi corazón y entender hacia dónde estamos direccionados. En un momento el Señor Jesús, después de alimentar a estos 5.000, encontró de vuelta a la misma multitud.
Y le dijo, ¿a qué vienen? Ustedes comieron del pan terrenal y se saciaron. Pero no vivan por el pan. No vivan por el pan que yo les doy para saciar su hambre. Vivan por el pan que a vida eterna permanece. Porque Él dice, Él te va a dar el pan y no tendrás hambre jamás. Hay intereses diferentes. Dios iba a lo espiritual y los hombres iban a lo terrenal. Y lamentablemente Dios no es el dispenser de tu vida y de mi vida. Y muchas veces me lo pongo a pensar. ¿Sabes? Cuando pasan cosas en mi vida, cuando la respuesta tarda, cuando no se soluciona el problema que necesito, ya sea económico, ya sea de salud, ya sea familiar, ¿sabes lo primero que hago? Es arrodillarme y decirle, Señor, si yo te pido, si vos sabés lo que yo hago, si vos sabés cómo vivo, si vos sabés cuáles son mis pensamientos, ¿por qué no me los das? Pero al instante, el Señor pone en mi mente mi vida pasada. Te lo digo de verdad, ¿eh? Cuando mis reproches están a flor de piel y lo único que necesito es que Dios me saque de donde me estoy ahogando por mis propias decisiones tal vez o por las circunstancias de las cuales Él permitió para que yo pueda sacar enseñanza, sin tratar de sacar la enseñanza, digo, sacame de acá que me estoy ahogando, sacame que me muero, sálvame. Y el Señor Jesús me trae a la mente de dónde me sacó. Y las excusas y los reclamos se acaban. Porque la gracia es la que me trajo hasta acá. Porque si me pongo a pensar a los 21 años, ¿de dónde me sacó el Señor? ¿Y hacia dónde me trajo? Y no por poder hablar acá, sino por ver mi vida transformada, a pesar de que la sigo transformando, a pesar de que sigo cometiendo errores, a pesar de que hubiese estado muerto si no fuera por la gracia de Dios. Los problemas, hermanos, son pasajeros. La gracia de Dios es para siempre. ¿Cuál va a ser tu canto en esta noche? ¿Cuál va a ser el verdadero interés por el que te trajo en esta noche? Tal vez sea el problema de salud. Mirá, el Señor quiere tratar el problema de salud. No sé cómo lo va a hacer. Tal vez te sane por completo. Tal vez la enfermedad siga estando. El Señor quiere tratar con ese problema. Quiere tratar con tu angustia. Quiere tratar con tu depresión. Quiere tratar con la tristeza. Quiere tratar con todos tus problemas. Ahora, no quiere decir que el Señor los va a quitar de raíz. Los va a hacer desaparecer. Si es su voluntad, lo va a hacer. Si no, no. Pero el Señor quiere hijos. Quiere hijos que comprendan la verdad de su evangelio. ¿Cuál es tu interés en esta noche? ¿A qué viniste? Si todavía no comprendiste el amor de Dios, Dios te quiere sacar del infierno. Dios quiere salvarte de una condenación eterna. Porque si tenés problemas en esta vida, una eternidad sin Dios no es comparable. No lo es. Dios vino, ¿sabes qué? A ser obediente. Y lo que me encanta es que el objetivo de su obediencia fuiste vos y fui yo. El Señor soportó la cruz por vos y por mí. Haya pues este mismo sentir en el que hubo en Cristo Jesús, en el que siendo igual a Dios no se estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre y estando en la condición de hombre se hizo obediente
Y después se hizo siervo. Y después de ser siervo, cargó la cruz. Cargó la cruz. Eso lo hizo por vos. Y lo hizo por mí. Qué bueno que en esta noche podamos ordenar los intereses. ¿Cuáles son tus intereses? ¿A qué te trajo Dios en esta noche? El Señor Jesús tenía un solo interés y era pagar por el pecado de la humanidad. ¿Problemas? Vamos a tener problemas. Habacuc dice en el capítulo 3, si la tierra no da fruto, si el sol no sale más, si todo se derrumba en esta tierra, igual voy a alabar al Dios de mi salvación. Igual voy a alabar al Dios de mi salvación. Porque con la salvación es suficiente. Pero Dios da. ¿Viste cómo es Dios? Dios da. Qué bueno es poder encontrar esto. Y sabes, en lo último que te quiero compartir, ahí del versículo 41 hacia el 44, me ponía a pensar en las consecuencias de la religión. Porque corremos muchas veces el riesgo de vivir religiosamente y apartarnos de lo que Dios quiere que veamos. Mirá, a los fariseos solo les interesaba que dejaran de nombrarlo rey. A la multitud solo le interesaba que los liberen de la situación en la que estaba viviendo. Y en realidad, todo eso trajo más problemas para Israel. Y sabés que Israel no es muy diferente a nosotros, ¿viste? Israel es bastante parecida a nosotros a la hora de tomar decisiones, a la hora de poner la balanza en el corazón y ver hacia dónde vamos, si hacia la voluntad de Dios o hacia nuestra propia voluntad. Y yo me ponía a pensar en esto, porque digo, la religión no trae paz. Y también es un buen examen para que hagamos en esta noche. Y nos pongamos a pensar si tenés paz. El Señor Jesús dice ahí, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Israel no tenía paz. Israel vivía oprimido, vivía esperando al Mesías. ¿Sabes en qué? En busca de paz. Estábamos viendo con los chicos la vida de Moisés. Cómo Moisés los libera. ¿De dónde? De la esclavitud. Pero ¿sabes qué pasa cuando los libera de la esclavitud? Mucho tiempo después vuelven a caer en esclavitud. Y el Señor los vuelve a sacar de esclavitud. Y los vuelve a traer a la tierra. ¿Y sabes qué les llegó? Tiempo después, otra vez de esclavitud. Y es el examen que debemos hacer. ¿Hay paz en tu vida? No, bueno, pero Jorge, vos me decís eso. El Señor Jesús dijo que Él da la paz como nadie la da. Sí, en su presencia. Cuando no estás en su presencia no hay paz. Y te puedo dar testimonio de eso. Cuando estás lejos de Dios, no hay paz, ¿eh? Hay un proverbio que dice que la esperanza que tarda es desmoronamiento, ¿viste? Es tortura. Y muchas veces estamos en eso, ¿no? Ese problema te quitó de foco completamente. Y te olvidaste del Señor Jesús. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dijo Juan, hablando de Israel y Jesús. Todos cantaban alrededor. Claro, es que venís cantando de las maravillas y venís cantando de los milagros y de cosas que se ven y decís, sí, bueno, y viene la caravana y se contagia el de allá, se contagia el de allá, se contagia el de la esquina. Pero habían realidades diferentes.
Y qué bueno, hermanos, es que podamos alejarnos de esto, porque la religión no trae paz. La religión en tiempo de angustia, ¿sabes qué trae? Más angustia. Trae más angustia. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Tenés paz? ¿Hay paz en tu vida? Claro que el Señor Jesús la da, cerca de Él. La religión paga mal. El Señor Jesús ahí del capítulo 41 al 44 le va a dar una profecía a Israel diciéndole, te van a arrasar todo. Esto que tanto adorás y tanto amás, te lo van a tirar abajo para que no te quede nada, para que no pienses más en esto, para que no vivas enterrado en una religión, para que no vivas creyendo que la vida solo son actividades, para que no creas más en esto y entiendas que yo vine a visitarte, mi presencia estuvo con vos. Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del único Hijo de Dios. Lo vimos, lo palpamos, lo escuchamos. Juan no necesitó un templo para ver a Jesús, caminó con Él 3 años de su vida. Y Dios quiere caminar con vos. No importa cómo estés hoy, Dios quiere caminar con vos. Porque este es el tiempo de la visitación. Su gracia sigue abierta. Si no lo conocés, si todavía no entendiste qué quiere hacer Dios con tu vida, mirá, el tiempo es hoy. Hoy te vino a visitar. Hoy es el día. Jesús le dice, hoy en tu día te vengo a ver. Y ni siquiera hoy me das importancia. El Señor Jesús lloró por el alma, por todas las personas que estaban alrededor de Israel, porque, ¿sabes? Se perdían. Y vos, si hoy no entendés que Jesús vino a pagar por tu pecado y por el mío, te perdés. Las lágrimas de Jesús son para vos. Mirá cómo ama a Dios a la humanidad. Mirá cómo te ama. Este es el problema de la religión. En que vivamos solo de rutinas y no haya paz en tu vida. La pregunta es, ¿hay paz en tu vida? Y te estoy diciendo como hijo de Dios, ¿eh? ¿Hay paz en tu vida? Es hora de salir de la religión. Es hora de destruir el botón rojo, ¿viste?, de emergencia de Dios. Y tal vez sea bueno poner un teléfono, ¿no? Decían que Bianchi tenía el teléfono de Dios, ¿viste?, para ganar los partidos. Dice que se comunicaba con Dios todo el tiempo para que le dé la victoria. Tal vez sea tiempo de sacar el botón y poner un teléfono para atender todos los días el llamado de Dios. Para entender que la obediencia es parte de tu vida y es parte de la mía. Todo lo que somos y tenemos es de Él. Y Él desea y Él necesita todo lo tuyo. Y que realmente en esta noche podamos acomodar nuestros intereses a los intereses de Dios. Que cuando cantemos, ¿viste? Porque cantaron. Había una multitud cantando. Pero el Señor Jesús estaba totalmente triste. Porque muchos de los que cantaban no estaban entendiendo lo que iba a hacer. Pero qué hermoso es que vos y yo lo podamos entender. Pero importante es vivir cercano a Jesús para poder darle gloria y poder decir lo que dicen, lo que decían. Bendito sea el Rey. Hosana. Dios salva. Bendito sea el Rey que me salvó y que por consecuencia voy a vivir. Amén, hermanos. Espero que haya servido y que sea de bendición para tu vida. Ahora le dejamos paso